Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un video más de Video Jars. Ok, pues en esta ocasión vamos a partir del estado de equilibrio que habíamos visto en la clase número 4. El video lo van a poder encontrar aquí arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar las ecuaciones de equilibrio entre los estados de esfuerzos. Estas ecuaciones son importantes, ya que nos dicen dos cosas. Primero, que en efecto nuestro cuerpo está en equilibrio, condición importante para poder hacer los cálculos de esfuerzos. Y segundo, ya proveer una base más formal para los temas que vienen. Si bien es cierto que en los primeros 3 problemas de repaso con los cuales abrimos este curso, nosotros ya conocemos bases como, por ejemplo, los estados de esfuerzos, el círculo de Moore. Aquí vamos a demostrar formalmente de dónde salen estos esfuerzos, pero también todo esto nos va a permitir ligarnos con las otras dos partes de la teoría de elasticidad básica, que son las relaciones de desplazamiento de formación, también conocidas como ecuaciones cinemáticas, y finalmente la ley de Hooke, o sea, la relación material que hay entre esfuerzos y deformaciones. En este curso vamos a usar la palabra deformaciones para referirnos a las deformaciones unitarias. Esto por cuestiones de simplificación, ¿no? Cuando tengamos que trabajar con deformaciones lineales, o sea, deformaciones no normalizadas, las vamos a llamar elongaciones normalmente, ¿no? Bueno, entonces imaginemos que tenemos nuestro estado y aquí, por ejemplo, lo que nos está diciendo el problema es que tomemos momentos con respecto al centro del cubo. Algo que nos va a ayudar un poco a visualizar esto es, ok, veamos de frente cómo queda nuestro cubo, ¿no? Y aquí nosotros tenemos el centro, el eje Z está apuntando justo hacia adelante de nosotros, hacia acá pues, y aquí vamos a dejar los ejes X, Y, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, cuando nosotros empezamos a meter las fuerzas, vemos que aquí tenemos sobre la cara X, sigma X, aquí también tenemos sigma X, y obviamente también hay un pequeño cambio en el estado de esfuerzos. Si bien nuestro cuerpo está en equilibrio, eso no significa que el estado de esfuerzo sea constante. Oh, ¿qué pasó aquí? Asimismo, sabemos que el área perpendicular a X, nosotros la vamos a denominar como delta Y por delta Z, porque pues aquí está delta Z, la vamos a ver, aquí está delta Z, miren, y delta Y es esta acá. Entonces esos dos lados constituyen el área perpendicular. Ahorita no se nota porque estamos viendo precisamente hacia enfrente. Y también sobre esta área nosotros vamos a tener el estado de esfuerzos cortante. En este caso estamos tomando en contra positivo por la ecuación del equilibrio que ahorita vamos a trabajar. Entonces este de aquí lo vamos a tomar como tau XY. No es cierto, este es negativo. Tau, como siempre lo hemos estado manejando para el caso de los esfuerzos. Tau XY. ¿Por qué? Porque es perpendicular a la cara X y va orientada hacia Y. Aquí está el otro tau XY. Este no tiene agregado y este sí, ¿no? Diferencial de tau XY igual a lo largo de X, delta X. Delta X es la distancia que nos estamos moviendo para la variación. En este caso, la distancia X va a ser la longitud de este lado, mientras que delta Y va a ser la longitud de este otro lado, ¿no? Veamos también lo que está ocurriendo con Z. Perdón, con las otras caras. Obviamente aquí nosotros tenemos sigma Y más delta sigma Y sobre delta sigma Y sobre delta Y, más bien delta Y y la derivada de sigma Y con respecto a Y, ¿no? Porque hay una variación a lo largo de Y. Asimismo, esa cara donde están actuando esas fuerzas la vamos a llamar área y en este caso pues sería delta X por delta Z, ¿no? Una vez más delta Z, pero delta X se debe a esta longitud de acá, ¿no? Bueno, también tenemos el otro cortante. En este caso tenemos este cortante
y en este otro caso tenemos este otro cortante, ¿no? Y a este le vamos a llamar tau yx. Mientras que acá arriba este se va a llamar tau yx, nomás que obviamente con todo lo que viene, ¿no? Tau yx más la derivada de tau yx multiplicado por delta x con respecto de x, delta x. Ah, no, mentira. Es con respecto a y, ¿no? Muy bien. Entonces ahí nosotros tenemos nuestros esfuerzos. Ah, por cierto, este es sigma y. Bueno, aquí lo que nos está pidiendo el problema es que hagamos primero la sumatoria de momentos con respecto al eje z, pasando por O. Sumatoria de momentos con respecto al punto O en torno al eje z. También se puede poner así. Sumatoria con respecto al eje z en torno al punto O. Positivo a favor igual a 0, ¿no? Y esta es una simple ecuación de equilibrio. Por ejemplo, aquí lo que nos están dejando es tau xy. Ah, no. Positivo sería a favor, ¿no? Aquí nada más cambiamos un poquito la convención por la que estamos manejando para el caso de los esfuerzos, ¿no? Bueno, tenemos entonces tau xy. Y la distancia de tau xy con respecto a O tendría que ser delta x sobre 2. Pero acuérdense que el momento es la fuerza por la distancia perpendicular. Y aquí tenemos un esfuerzo por área. Y este está actuando sobre el área x, ¿no? Que es delta y por delta z. Esto de aquí es porque está actuando en el área x. Y pues la distancia perpendicular de esta fuerza es delta x sobre 2, ¿no? De tal manera que esto lo manejamos como negativo. Lo mismo podemos decir acerca de este cortante que tenemos acá. De la misma manera, podemos poner menos tau xy más todo ese diferencial. Y pues obviamente igual, aquí voy a tener una distancia de delta x sobre 2 y sobre la misma área. Entonces aquí tengo delta y, delta z, delta x sobre 2. Bien. Y pues lo que va a contrarrestar el momento de tau xy, que sería pues así, sería el momento en el otro sentido, que en este caso me lo va a dar tau yx. Por ejemplo, tau yx lo tengo acá abajo, y tau yx ahora va a estar a una distancia de delta y sobre 2, ¿no? Entonces, tau yx va a estar actuando sobre la cara y, que es delta x, delta z. Esta pues está positiva. Y la distancia es delta y sobre 2. Y acá arriba tenemos el mismo momento, pero ahora va a ser tau yx más delta tau yx, delta y de y. Y aquí tenemos igual el área que es delta x, delta z, por la distancia que es delta y sobre 2, ¿no? Y todo esto igual a 0. Bien, de inmediato ustedes se pueden dar cuenta de lo siguiente. Primero vamos a empezar a cancelar algunos términos, ¿no? Algunos porque se hacen 0 y se combinan, y otros porque nos quedan términos muy chicos, ¿no? En este caso, desarrollando esto me va a quedar menos tau xy dy de z delta x sobre 2. Aquí me va a quedar una ley distributiva entre este término y este término, ¿no? Igual aquí tengo menos tau xy delta y de z delta x sobre 2. Y finalmente aquí voy a tener menos esta derivada. Y aquí voy a tener delta y, delta z y delta x por delta x. Me queda delta x al cuadrado sobre 2. Bien. Igual hacemos lo mismo con los términos de abajo. Tau yx, delta z, delta y sobre 2. Y acá volvemos a aplicar la ley distributiva. Este de acá y este de acá. Y nos va a quedar tau yx. Igual delta x, delta z, delta y sobre 2. Y finalmente me va a quedar más la derivada de tau yx, delta y. Y aquí me va a quedar delta x, delta z, delta y al cuadrado sobre 2, porque tengo este término de acá. Y toda esta ecuación termina quedando igual a 0, ¿no? Bueno,
Vamos a hacer dos cosas para simplificar. Vean ustedes que tengo términos semejantes. Una mitad más una mitad es un entero. Así que me queda menos tau xy, delta x, delta y y delta z. Luego, este término, como tiene este al cuadrado y ya de por sí delta x es un valor chico, comparado con los otros términos, este se va a hacer 0 porque es muy chico. Y este también se puede hacer 0, ¿no? Sobre todo porque tenemos una suposición de deformaciones pequeñas y una linearización. Para los otros dos términos que nos quedan, voy a tener tau yx, delta y y delta z. Ahora, delta x, delta y, delta z son muy pequeños, pero no son 0. Es lo que se conoce como términos infinitesimales. Como del otro lado tengo 0, estos valores de aquí ya se pueden cancelar. Y nosotros vamos a tener que tau yx, ya pasando el tau x ya al otro lado, es igual a esto. Y esto se conoce como la condición de equilibrio rotacional. Ahora lo que vamos a hacer con esto es, pues se puede hacer lo mismo, ya ustedes lo pueden intentar, sumatoria de momentos en torno a y, también en torno al eje z, también positivo acá, igual a 0, y en este caso lo único que van a necesitar ahora también es el área z, igual pues a delta y por delta x, ¿no? Bueno, si hacen un desarrollo similar, pero ahora mostrando la cara, en este caso la cara xz, ustedes deben de obtener que tau zx es igual a tau xz, ¿no? Eso ya se deja, incluso se deduce, ¿no? Y la sumatoria de momentos en torno al eje x igual a 0, positivo, usando ya las mismas ecuaciones de área, se aplica sobre la cara, en este caso yz, y encontramos que tau zy es igual a tau yz. Eso hace que nuestro tensor de esfuerzos, en consecuencia, vaya a ser simétrico. Por lo tanto, el tensor de esfuerzos es simétrico. Y pues, entonces, nuestro tensor sigma, que originalmente era sigma x, tau xy, tau xz, aquí teníamos tau yx, aquí teníamos sigma y, tau yz, aquí teníamos tau zx, tau zy y sigma z, vaya a ser igual a sigma x, tau xy, tau xz, y aquí va a ser tau yx, no, mentira, ya es tau xy, sigma y, tau yz, y aquí vaya a ser tau xz, tau yz y sigma z. Entonces ahí tenemos el tensor de esfuerzo simétrico acorde con la condición de equilibrio de momento. Ahora vamos a encontrar las condiciones de equilibrio traslacional, que eso ya nos va a dar las otras ecuaciones de equilibrio que necesitamos, ¿no? Bien, igual aquí, ya con este cuerpo tridimensional, podemos hacer la sumatoria de fuerzas en x igual a 0, positivo a la derecha, ¿no? Entonces, podemos ver que de la sumatoria de fuerzas en x, para apoyarnos en la misma figura, nos vamos a traer esto mismo, igual lo de las áreas, ¿no? En este caso vamos a dejarlo del apoyo acá. Y aquí ponemos área de x es delta y por delta z, área de y es igual a delta x por delta z, y área de z es delta x por delta y, ¿no? Luego, pues, si uno analiza lo que tenía en el plano, esto acá lo voy a mover un poquillo, y ahora sí, por ejemplo, esto aquí lo voy a mover porque ya no me está ayudando, lo voy a poner, no, con mucho cuidado. Incluso lo podemos poner aquí y lo expandimos, ¿no?
Y aquí dejamos lo de las áreas. Bueno, y ya nos podemos enfocar ahora sí al equilibrio, al elemento equilibrado. Oh, bueno. Cuidado nomás. Ahí está, ya funcionó. Esto para facilitar la visualización, ¿no? Aquí voy a dejar lo de las áreas, al ladito. Acá abajo dejo lo del elemento equilibrado. Y bueno, pues vamos a ver la sumatoria de fuerzas en Z, ¿no? Bueno, si nosotros vemos esta figura, la sumatoria de fuerzas en Z es relativamente sencillo. En este caso nada más hay que considerar todas las fuerzas que van hacia Z, como sigma X más delta sigma X de X, delta X. Y esto pues va a estar sobre el área perpendicular a X, es decir, dy de Z. Posteriormente esto se contrarresta por una fuerza a la izquierda de sigma X. Y pues obviamente esto es delta Y delta Z, ¿no? Bien. Siguiente. Vamos a tener el cortante. El cortante en este caso sería tau Yx, pero recordando el equilibrio que nosotros ya tenemos, el equilibrio de esfuerzo cortante, tau Yx pues ya sabemos que es igual a tau Xy. Entonces aquí vamos a poner, primero acá arriba tenemos tau Xy más delta tau Xy con respecto, ojo, a Y, delta Y. Y ese esfuerzo que está hacia la derecha está actuando sobre la cara perpendicular a Y. O sea, a ver. Ah, no, es que aquí hay un error, ¿no? Este era delta Y, perdón. ¿Sí? ¿Qué es delta X, delta Z? Lo mismo acerca de este cortante de acá. Ojo que ahorita lo que estamos haciendo ya es tomando en cuenta que delta tau XY, tau YX es igual a tau XY, ¿no? Y aquí pues vamos a tener menos tau, no, ya equilibrando, tau XY. Y el área en Y sería delta X, delta Z, ¿no? Bueno, esto es en el plano. Sin embargo, también vamos a ver que hay un cortante que sale en la cara Z. La cara Z es la que tenemos enfrente, ¿no? Y la cara que tenemos enfrente también va a tener un esfuerzo cortante que va a estar actuando en X. Es este de acá. De hecho, lo podemos ver de frente. Aquí no. Es este esfuerzo cortante de acá. Y ese esfuerzo cortante de acá trae esta ecuación. Y acá atrás tenemos tau xz, ¿no? Con eso ya emparejamos con este esfuerzo en X. Este esfuerzo en X. ¿Y dónde está el otro esfuerzo en... ¿Dónde está el otro esfuerzo en X? Bueno, la otra fuerza en X es este cortante, ¿no? Este cortante que lo tengo para la derecha y este que lo tengo para la izquierda. Entonces, eso ya no sale aquí porque esto era en el plano, pero nos sirvió para visualizar. Entonces, vamos a tener tau, en vez de zx le vamos a poner xz, más el cambio de tau xz, que va a ser a lo largo de z, ¿no? Y esto pues en la cara de z, que es delta x, delta y. Y atrás tenemos el mismo tau xz por delta x, delta y. Y todo esto igual a 0, ¿no? ¿Cómo simplificamos esta ecuación? Y ustedes se preguntarán, profe, pero ahí hay otra carga rara. Como podemos ver aquí, nosotros ya tenemos el sigma x que me genera un esfuerzo en x, una fuerza en x, tau xy que también me genera una fuerza en x, y tau xz que también me genera una fuerza en x. Pero tenemos esta fuerza de cuerpo, que usualmente está asociada o al peso, o a la gravedad, o a atracción electromagnética. La teoría estricta nos exige que la incluyamos. En este caso, la fuerza de cuerpo es básicamente fuerza por unidad de volumen, y eso lo multiplicamos por el volumen diferencial, ¿no? En este caso tenemos delta X, delta Y y delta Z, que es el volumen total de mi cuerpo. Esta ecuación no entró en la ecuación de momentos porque pasa exactamente por O. Entonces aquí nosotros vamos a tener el efecto de la fuerza de cuerpo Fx, ¿no? Y esta se puede dejar directo como más
fx, delta x, delta y y delta z. Y ahora sí, todo esto es igual a 0. La ecuación se ve un poco portentosa, pero vean ustedes que podemos empezar a aplicar leyes distributivas y algunos términos incluso se van a cancelar, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener sigma x, delta y, delta z, más la derivada de sigma x con respecto a x, delta y y delta z, ¿no? Y luego tenemos este término aquí que es menos sigma x, delta y, delta z. De antemano podemos empezar a ver que esto se va. Lo mismo para los cortantes. Igual aplicamos ley distributiva acá, y vamos a tener tau xy multiplicado por delta x, delta z, más derivada de tau xy con respecto a y, delta x, delta y y delta z, menos tau xy, delta x, delta z. Y naturalmente, como ustedes ya pueden observar, este término termina cancelándose con este. Bueno, ahora hacemos lo mismo con el último cortante. Ley distributiva acá y ley distributiva acá. Vamos a tener tau xz, delta x, delta y, más la derivada de tau xz con respecto a z, delta x, delta y, delta z, menos tau xz, delta x, delta y. Igual, se nos van estos y finalmente metemos la fuerza del cuerpo, ¿no? Más f de x, delta y y delta z. Y bien, ahora con esto vamos a tener la ecuación reducida. Escribimos los términos. ¿Qué les parece si mejor hacemos esto, no? Esto nos lo traemos. Esto nos lo traemos. Y esto nos lo traemos. Y como ya lo dijimos, delta x, delta y y delta z son muy pequeños, pero no son 0. Por lo que podemos dividir todo entre el mismo término, ¿no? Finalmente esto nos queda la ecuación diferencial, que a continuación estoy escribiendo. Y esta se conoce como la ecuación de equilibrio en el sentido de las x, ¿no? Esta ecuación es igual de importante que las ecuaciones de rotación. Y en lecciones posteriores vamos a ver las implicaciones de las mismas, ¿no? Ahora, si ustedes hacen un desarrollo igual, pueden llegar a la conclusión que para y y para z vamos a obtener ecuaciones muy similares. Ustedes esto ya lo pueden corroborar. Es cuestión nada más de arrastrar un poco el lápiz. Y aquí nosotros tendríamos delta tau xy con respecto a x más delta sigma y con respecto a y más delta tau yz con respecto a z más fy igual a 0, ¿no? Esta ecuación es importante. Y para z hacemos lo mismo. Derivada de tau xz con respecto a x más derivada de tau yz con respecto a y más derivada de sigma z con respecto a z más f de z igual a 0. Y ahí está. Tenemos entonces nuestras 6 ecuaciones de equilibrio, 3 de traslación, que son estas de aquí. Prácticamente esto va a también servir como un sistema de ecuaciones, porque todas las ecuaciones se tienen que cumplir de manera simultánea. Pero también tenemos el tensor de esfuerzo simétrico, donde entran las condiciones de equilibrio rotacional, que son las que tenemos acá, ¿no? Sin embargo, como estas ecuaciones ya incluyen el efecto del equilibrio rotacional, prácticamente estas son las 3 ecuaciones de equilibrio que al final del día vamos a necesitar al momento de resolver un estado de esfuerzos tridimensional. Ojo, que para un estado bidimensional esto se reduce de una manera muy intuitiva.
ya que pues los términos, primero la ecuación de z se va completamente, ¿no? Y para la ecuación de x se van los términos que incluyan z. Y aquí pues me queda esto, el término de z ya no lo incluimos, y aquí está. Van a ser dos ecuaciones. Aquí tenemos delta tau xy con respecto a x, más delta sigma y con respecto a y, más fuerza de y igual a 0. Ahí está. Entonces este sería para 2D, 3D y este para 2D. Había que explicar la parte, esa parte no había quedado muy clara, de cómo se da la variación de aquí, de sigma x por ejemplo, a tener un término como este acá. Y para eso nosotros aplicamos lo que se conoce como las series de Maclaurin o la expansión, que es un caso específico en torno a x igual a 0 de las series de Taylor. Entonces aquí tenemos series de Taylor y se va a series de Maclaurin, ¿no? Y con eso vamos a explicar por qué tengo esa variación. Pero las series de Maclaurin es cuando esto se centra en 0. Por lo tanto, mi sumatoria quedaría de esta manera: enésima derivada en torno a 0, factorial de n, y esto sería x a la n, ¿no? Y ya uno puede expandir esto. El término 0 sería pues la función como tal evaluada en 0 sobre factorial de 0, x a la 0, ¿no? Más el siguiente que sería primera derivada evaluada en 0, factorial de 1, x a la 1. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos los demás términos, ¿no? Segunda derivada, estos son ya términos de orden superior, dividido entre 2, x al cuadrado, más tercera derivada, 3 factorial, x al cubo, y así te la llevas, ¿no? Bueno, aquí, como estamos tratando con deformaciones pequeñas, cantidades pequeñas y deformaciones relativamente lineales, lo que va a pasar aquí es que los términos de orden superior prácticamente tienden a 0, ¿no? Entonces, la expansión, lo que sería la función como tal, simplemente sería función evaluada en 0 dividido entre 1, porque factorial de 0 es 1, a la 0. Más, ahora sí, primera derivada evaluada en 0 por x, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver precisamente el mismo valor. Bueno, ¿cómo adaptamos esta linealización a la variación, por ejemplo, de sigma x? Nosotros podemos hablar de una función, por ejemplo, sigma x en función de x. Y, por ejemplo, podemos decir, ok, vamos a partir de sigma x. Y ese sigma x yo le voy a hacer un incremento. El incremento va a ser la derivada. Y esa derivada, pues es la derivada de sigma x con respecto a la variable en la cual está variando, que es x. Y finalmente, x va a ser el desplazamiento en el siguiente punto, ¿no? Es decir, aquí yo lo que estoy haciendo es, primero, empezando acá. Y luego aquí voy dando mi brinco de aquí para acá. Y el resultado, según Maclaurin, me va a dar sigma x más la derivada de sigma x con respecto a x, delta x. Y esto se va a hacer para los demás términos, ¿no? Y de ahí, pues, viene precisamente por qué la variación queda expresada de esa manera. Con esa variación nosotros estamos diciendo que el término no es constante. Bueno, entonces eso es todo lo que tenía que explicar por este video. Lo decidí dejar corto precisamente por lo mismo, porque se trata de un video muy denso. Ya son incluso conceptos que tienen que ver con algo que se llama mecánica de medios continuos. Si llevaron clases de mecánica de fluidos, cuyo curso va a estar disponible muy pronto, y desarrollaron las ecuaciones de Navier-Stokes, bueno, esto es muy parecido. Luego, si tienen más dudas, dado que este tema es un poquito más complejo, pueden escribirme comentarios. Asimismo, si les gustó el video, no olviden recomendarlo con sus amigos y darle like. Si no se han suscrito al canal, no olviden hacerlo. Y si ya lo hicieron, denle click a la campanita para obtener actualizaciones, ya que en los próximos días voy a estar subiendo varios videos, ¿no? Finalmente, si no hay nada más que agregar, agradezco su atención. Hasta luego.